¿Se escucha? Sí. Muy bien. Buenas tardes a todos mis hermanos, especialmente a aquellos que no he podido saludar en el día de hoy, y esperando que todo se encuentre muy bien. Ya estamos reunidos como iglesia, como cuerpo de Cristo, para recibir la palabra del Señor. De inmediato les voy a pedir que me acompañen a la lectura del día de hoy, que ya ustedes lo tienen proyectado. Seguimos con la serie del Evangelio según San Juan. Seguimos en el capítulo 12. Ahora vamos a tomar los versículos del 20 al 30. Seguimos entonces con el Evangelio según San Juan, capítulo 12, los versículos del 20 al 30. Yo voy a dar lectura de la Biblia de las Américas, pero ustedes tienen proyectada de la versión NBLA, ¿ya? Así que para que estemos ahí coordinados. Bien, hermanos, los invito a que se ponga de pie para dar lectura, para que juntos demos lectura, mis hermanos. Repito nuevamente, ya aunque está proyectado, Evangelio según San Juan, capítulo 12, los versículos del 20 al 30. Dice así la palabra del Señor. Y había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos pues fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: y le he glorificado, y de nuevo le glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí y la oyó decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús y dijo: esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Amén. Oremos, hermanos, al Señor. Buen Dios y Padre celestial, en esta tarde, Señor, una vez más nos inclinamos delante de ti en oración, para pedirte, Señor, que tú seas con tu iglesia que se ha reunido en este lugar, para que seas con mis hermanos que estarán escuchando tu palabra, para que tú le ayudes, Señor, a tener una escucha activa de tu voz, que tú guardes sus pensamientos, que tú guardes sus preocupaciones, y que puedan tener un corazón dispuesto para oír tu palabra. Ayuda también a este portavoz de tu palabra. Ayúdalo en sus debilidades, en sus preocupaciones. También te pido que tú guardes mi corazón para ser fiel a tu palabra, Señor. Ayúdanos para que juntos como iglesia podamos honrar tu nombre, podamos glorificarte y podamos también contemplar tu cruz, contemplar tu sacrificio, contemplar a Cristo en todas nuestras áreas de vida a través de tu palabra. Ruego también, Señor, por los más pequeños, para que tú puedas tranquilizar sus vidas, Señor. Ayúdanos a honrarte. Ayúdanos, Señor, para que en este día, a través de tu palabra, podamos salir
renovados, transformados por ella. Padre, oro a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. El título de esta tarde, para este sermón, esta predicación, se llama La muerte que lleva a la vida. La muerte que lleva a la vida. Pero vamos a recordar, mis hermanos, que la última predicación que tuvimos del Evangelio de Juan, estuvimos viendo el episodio denominado, conocido como la entrada triunfal. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, para dar paso a su última semana de ministerio en esta tierra. Sin embargo, vimos también que se trató de la falsa coronación del verdadero rey. La falsa coronación del verdadero rey, como lo dijo John MacArthur, o como él lo tituló. Esto porque el verdadero rey de todo lo que hay, de todo lo creado, el sustentador de todo, el soberano, había venido al mundo. Se manifestó hecho carne y habitó entre su pueblo, habitó entre su gente, para traerle salvación, para traerle vida eterna. Pero ¿qué pasó? Su gente lo rechazó. Su gente lo rechazó. No le recibieron como Jesús, no lo recibieron como el Hijo de David, no le recibieron como el Mesías esperado. No, ellos no lo recibieron de esa forma. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a un rey con sus expectativas, con sus anhelos, un rey terrenal. Su pueblo no lo reconoció, en definitiva. No estaba en la lógica que ellos querían de un rey. Cristo vino como el Mesías, como el Hijo de Dios. Entonces, este episodio de la entrada triunfal, a pesar de que aparentemente era una fiesta, fue una realidad muy triste, fue una realidad penosa, ya que nadie, ni siquiera aún sus propios discípulos, o los más cercanos a Jesús, supieron realmente de qué se trataba esta entrada triunfal. Era el Hijo de David, sin duda. Era el Mesías, el Rey prometido, que venía a morir por los pecados de su pueblo, por los pecados de esa gente, de aquellos mismos que lo habían rechazado. Él iba a traer salvación, pero su pueblo no entendió lo que estaba sucediendo. En este pasaje volvemos al escenario que nos plantea Juan capítulo 12, en el marco de la celebración de la fiesta de la Pascua, la última en la que Jesús iba a participar en su ministerio terrenal. Se apronta a morir, pero su muerte será única, ya que solo ella puede tener fruto y dar vida. Quienes lo sigan como discípulos deben hacer lo mismo que su maestro, morir a sí mismo, y así tendrán vidas para sus almas y llevarán fruto. Veremos entonces, con el texto que ya hemos leído, que debemos morir con Él para vivir con Él. Nuestro primer título será La hora llegó, Cristo debe morir. La hora llegó, Cristo debe morir. Recordemos también que en el contexto de la fiesta de la Pascua era una fiesta multitudinaria. Mucha gente llegaba a celebrar dicha fiesta. Mucha gente concurría a Jerusalén para celebrarla, como había sido ordenado por el Señor. Y entre esta gente habían unos griegos, como nos dice el versículo 1. Estaban estos griegos. ¿Y qué eran estos griegos? Eran personas llamadas prosélitos. Es decir, que ellos habían dejado su religión pagana para convertirse a la religión judía. ¿Ya? En algún aspecto, mis hermanos, es como cuando nosotros denominamos a todos gringos, ya sea en Alemania, ya sea en Inglaterra, Estados Unidos, ¿cierto? A todos nosotros le decimos gringos. Bueno, estas personas eran conocidas así, como griegos prosélitos, ¿ya? Porque no pertenecían naturalmente
a la religión judía. Y este testimonio es importante, mi hermanos. Es muy importante tener este testimonio de estas personas. ¿Por qué? Porque ellos en ese convertimiento andaban buscando a Jesús. En otras palabras, querían una audiencia con Jesús. Ellos bajaron a adorarle, bajaron a celebrar esta fiesta. Y estos griegos prosélitos vienen a marcar también una diferencia de la apatía y el rechazo mismo que demostraron los judíos en general y sus líderes religiosos. Esto es muestra clara de que el reino sería quitado de los judíos. Esto es una muestra clara de que el reino sería quitado de los judíos y sería dado a un pueblo que produciría frutos de él. Como el mismo Jesucristo anunció en Mateo 21, versículo 43. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado de ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino, o en otras palabras, los frutos de Cristo. Esto era un juicio de Dios ante la incredulidad de los judíos, ya que, como decía al principio, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Nos dice el mismo Juan en el capítulo 1, en el versículo 11. Y esto iba a ocurrir con la muerte de Cristo, que es el camino que tenemos de esta exposición de la palabra de Dios, con la que se consumaría un nuevo pacto establecido en su sangre, en el cual toda gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación ahora formarían parte de los redimidos del Señor. A diferencia de lo que ocurría en el antiguo pacto que fue hecho con Israel como nación, ¿ya? Con los descendientes sanguíneos de Abraham, mientras que en el nuevo pacto se establece con los descendientes espirituales de Abraham. Gálatas 3:7 nos dice: por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora nosotros pertenecemos a esta descendencia espiritual. Entonces, el hecho de que estos griegos prosélitos se acercaran con un interés de conocer a Jesús marcaba un inicio de lo que sería el nuevo pacto. Y iba a servir como recordatorio de que la hora de Cristo había llegado, la hora de su muerte había llegado. Y si ustedes se dan cuenta, el texto dice, está en un tiempo presente. La hora ha llegado. No está como en otras ocasiones, como en un tiempo futuro, que la hora iba a llegar. No, ahora la hora en que Cristo pasaría de este mundo al Padre había llegado. En otros pasajes, el mismo evangelista Juan había señalado que la hora de Cristo aún no llegaba. Y podemos verlo eso en distintos pasajes, pero vamos a leer uno en particular. En el capítulo 7, en el versículo 30 del Evangelio de Juan, dice así: procuraban pues prenderle, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Sin embargo, ahora nos encontramos en el momento ya que la hora había llegado, la hora de que Jesús ya iba a morir. ¿Pero a qué hora se refiere? Versículo 23 del texto que leímos de Juan 12, versículo 23. ¿A qué hora se refiere? La hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y hermanos, no debemos pensar, o contrario a lo que humanamente podríamos pensar, esta no sería una gloria terrenal, de un rey terrenal. No iba a ser coronado como un gobernante más o como un rey más. No, todo lo contrario. Jesús está muy lejos de ser victorioso, coronado como un general militar, o como un Julio César, o como un Napoleón, o como cualquier héroe terrenal. Estaba muy lejano de eso, porque su gloria iba a ser muy distinta. Su gloria no se puede comparar a la gloria terrenal de hombres terrenales.
Y eso fue lo que falló en reconocer en la gente que lo recibió. Podían haber palmas, aclamaciones, pero todo eso, toda esa proclamación en general de la entrada triunfal estaba cegada, porque no conocieron a Jesús como el verdadero Rey, porque su gloria sería infinitamente superior a la suma de todos los reyes y generales que han existido y que existirán. Por tanto, no podemos nosotros comparar a Jesús como con un rey terrenal, ni menos su gloria. Esta es la gloria del unigénito Hijo de Dios, la del Señor, la del Creador, la del sustentador de todo, la gloria del Redentor de los pecadores, la gloria del Hijo de Dios que iba a morir en una cruz por los pecados de la humanidad. Pero también, mis hermanos, hay un detalle importante, porque antes de esa gloria, Jesús debía pasar por la cruz. Antes de esa gloria, Jesús debía pasar por la cruz. Por lo mismo, el versículo 27 nos dice que su alma estaba angustiada. Su alma estaba angustiada. Es decir, estaba turbada, estaba en aflicción, porque se acercaba el momento donde sería Jesús clavado en la cruz. Mis hermanos, no eran tanto, podemos pensar que no era tanto que Jesús estaba atemorizado por los clavos, por los azotes. No, Jesús estaba angustiado, estaba en aflicción, porque Él iba a recibir la ira de Dios en esa cruz. La ira de Dios iba a caer sobre Él. Esa ira que debíamos haber recibido nosotros, la iba a recibir el Hijo de Dios por nosotros, por nuestros pecados, en nuestro lugar. Esa ira la iba a soportar Cristo. Antes de la gloria, entonces, Cristo debía vivir esa hora y no debía intentar evitarla. Pese a toda aflicción, pese a toda angustia, no iba a intentar evitarla, ya que Él mismo dijo: para esa hora fue que Él vino al mundo. Él mismo lo expresó: yo he venido al mundo para que se cumpliese lo que los profetas también en el Antiguo Testamento lo habían dicho. Eso se da un poquito, o se entiende en el diálogo de Caminos de Emaús. Tan necios son, les dice Jesús, ¿cierto? Él debía de morir, la hora debía de llegar. Lo que también nos dice la Escritura en otros pasajes, como en Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar, o en otras versiones dice para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esta era la forma en que la humanidad iba a encontrar salvación, por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Pero esa aflicción no era el fin, sino el medio. Esa aflicción no era el fin, sino el medio. La forma en que el Señor determinó que iba a glorificar su nombre y el de Cristo. La cruz era el medio. Por tanto, era inevitable. Era inevitable. Pero Él ruega también a su Padre que glorifique su nombre. En el versículo 28, Jesús ruega a su Padre que glorifique su nombre. El Padre responde con una voz potente, como de un estruendo, que para Jesús era totalmente comprensible. Cuando Jesús escuchó la voz del Padre, Él comprendía lo que estaba pasando. Pero para el pueblo reunido allí sonó como un estruendo, o como la voz de un ángel. Esto es muy significativo, ya que esta es
la tercera y última vez que el Padre habla de esta forma a su Hijo, con una voz potente, dando testimonio de que era su Hijo. Pero para el pueblo fue simple como un trueno o la voz de un ángel. Vemos en la palabra de Dios que el Padre dio testimonio a los hombres de la autoridad de su Hijo, mediante la escritura que anunciaban su venida, mediante el testimonio de Juan el Bautista, a través de milagros y también a través de su testimonio directo. Y bueno, los dos eventos conocidos que nosotros también encontramos son cuando Jesús le habló en el bautismo, del bautismo de Jesús y también en la transfiguración. Entonces, mis hermanos, el Padre dio pleno testimonio de la autoridad de Cristo, respaldó abiertamente su obra y a través de diferentes señales con el fin de que nadie tuviera excusa y supiera con claridad que Él había venido al mundo a morir por los pecados. Pero siempre recordemos esto, el pueblo lo rechazó, no entendió. Y ahora Dios anima a su Hijo para continuar su ministerio hasta el final, en obediencia perfecta, cumpliendo plenamente su voluntad. Ya lo hemos visto muchas veces en este estudio del Evangelio de Juan, ¿cierto? Que Él vino a hacer la voluntad del Padre, no la voluntad de los hombres. Entonces la hora había llegado. Es hora que el Señor sería quien glorificara a su Hijo por medio de su muerte y también, obviamente, por su resurrección. Siendo todo este escenario para que este nuevo pacto hecho para redimir a toda gente, ¿cierto?, de toda lengua, tribu, pueblo y nación pudiera consumarse y hacer este gran nuevo pueblo de redimidos por la obra de Cristo en la cruz. Pero esa muerte, la muerte de Cristo, es poderosa y única. La muerte de Cristo es poderosa y única. Y este es el título que nosotros vamos a continuar ahora. La muerte de Cristo es poderosa y única. Cristo debía morir. Eso lo entendemos, ¿cierto? Nosotros tenemos la palabra de Dios revelada, completa, absoluta. Cristo debía morir. Pero el texto que leímos nos dice que debía morir como el grano de trigo que es sembrado en la tierra. Solo así podría producir una cosecha abundante de almas salvadas para Él. Solo así podría llevar fruto en la vida eterna de multitudes de redimidos. No hay otra cosecha, no hay cosecha, por decirlo de alguna forma, sin la muerte de Cristo. No hay. Cristo debía morir. ¿Por qué? ¿Por qué debía morir? Porque la muerte de Cristo es la fuente de vida espiritual para el mundo. Es la fuente de vida espiritual para el mundo. La muerte de Cristo es la fuente de vida espiritual para el mundo. Desde esa cruz, que es una aparente derrota, en medio de la aflicción suprema del alma de Cristo, del Hijo de Dios que estaba afligido, que estaba angustiado, y de su cuerpo se estaba sembrando a sí mismo, se estaba convirtiendo en un grano de trigo que muere en la tierra para producir una cosecha poderosa para vida eterna. Por eso era necesario, mis hermanos, que Cristo muriera en la cruz, porque en esa cosecha estamos usted y yo. Esta muerte, como ninguna otra, trae fruto de vida. Por eso decía al principio, no la podemos comparar con ningún héroe terrenal, porque quizás estos héroes son catalogados por salvar vidas de otros hombres, pero no trae cosecha, no trae vida espiritual, no trae fruto. Aparte de la cruz, no hay cosecha espiritual, no la hay. No hay otra muerte que tenga este efecto, solo la muerte de Cristo. Él y su muerte es lo único que trae cosecha espiritual.
Es lo único que trae vida. Es la única cosecha espiritual, mis hermanos. Y esa vida, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es una vida eterna. No es una vida pasajera, es eterna y se encuentra en Cristo. Y esto es porque Cristo, en su condición de Hijo de Dios, tomó nuestro lugar muriendo la muerte que nosotros merecíamos morir. Él tomó nuestro lugar, sufriendo así, ¿cierto?, por nosotros. Y permítanme leer a modo de extractos Isaías 53, algunos versículos. Este es modo de extracto, mis hermanos. Dice Isaías 53: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Hasta dónde derramó su vida? Hasta la muerte. En otras palabras, ¿hasta dónde? Hasta la cruz. Y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Maravilloso texto, ¿cierto? Por más heroico entonces que haya sido el sacrificio de algún ser humano en favor de otros, a lo más puede salvar algunas vidas por un tiempo, pero la muerte, hablando de estos héroes terrenales, la muerte aún así les va a tocar su puerta. La muerte aún así va a llegar a las vidas de estas personas que, por más que hayan sido salvadas por ciertos héroes, Cristo entonces es el único que puede salvar a multitudes incontables a través de su muerte. Es el único que a través de su muerte puede dar vida. Es porque esa vida tiene un valor infinito, y ese valor infinito es el Hijo de Dios hecho hombre para identificarse con nosotros y poder tomar nuestro lugar. Él tomó nuestros pecados. Hermanos, debemos considerar esto. Nosotros merecíamos la muerte. Nosotros merecíamos estar en esa cruz, no Jesucristo. Pero como ya nosotros hemos visto, Jesucristo es quien se compadece de nosotros. Muestra su misericordia muriendo en esa cruz, padeciendo esa cruz. ¿Y cómo podemos entonces identificarnos con Él para que se cuente como que Él tomó nuestro lugar? ¿Cómo nos podemos identificar con Él? Por medio de la fe, por la fe en Cristo Jesús. Así nos podemos identificar con Él para que se cuente como que Él tomó nuestro lugar, por la fe. Es por la fe que nos apropiamos, es que abrazamos el sacrificio de Cristo y lo podemos hacer nuestro. Es por la fe en Cristo. De tal manera que si creemos en Él, se cuenta efectivamente como que nosotros, con nombre y apellido, morimos en esa cruz. Pero por la fe. Es así como se cuenta. Voy a repetir esto, mis hermanos.
Es así como se cuenta efectivamente como que nosotros, con nombre y apellido, morimos en esa cruz. Y al morir en esa cruz junto con Cristo, la ley ya no nos condena. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No, ya no hay condenación. Usted es declarado justo. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2, versículos 19 y 20. Pues mediante la ley yo morí a la ley, dice el apóstol Pablo, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Entienda que usted está crucificándose a usted mismo, por decirlo de alguna manera, sus pasiones, sus deseos, sus motivaciones. Dice que ya no soy yo el que vive. ¿Quién vive en usted? Si es creyente, Cristo vive en usted. Cristo vive en usted. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted también podría decir lo mismo en primera persona. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Romanos 3:22 dice, esta justicia de Dios ha sido por medio de la fe en Jesucristo. Es para todos los que creen. Por eso decimos que es por la fe. La muerte de Cristo entonces es única. No tiene comparación. No la podemos comparar. Porque ninguna otra tiene el poder de dar vida. Ninguna otra puede ser o puede traer bendición. Ninguna otra puede abrir el camino al Padre. Solo la muerte de Cristo, quien es el mediador, y por medio de Él nosotros podemos llegar al Padre. Es por esa muerte que nosotros alcanzamos entonces vida eterna. Nadie puede asegurar salvación de la condenación por medio de su propia muerte, sino por medio de ¿quién? Por medio de Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Entonces volvemos a repetir, la muerte de un ser humano, aunque haya sido heroica o digna de gran admiración, no se constituye como la muerte de Cristo. No. Siempre se va a constituir como una tragedia. Por eso nosotros celebramos ciertos eventos, ciertas fiestas, ¿cierto? Por medio de que se le rinden honores a ciertos hombres. Pero la muerte de Cristo, mi hermano, la muerte de Cristo es victoria eterna y definitiva. La muerte de Cristo es victoria eterna y definitiva. Es la única muerte en la que hay una razón indestructible e imperecedera para la esperanza. Solo esa muerte es una victoria eterna y definitiva. Si usted mira a Cristo, su obra, ¿cierto?, su resurrección, solo así tendrá la verdadera esperanza. Solo por medio de Él. Solo de Cristo se puede decir. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Solo por esa ofrenda, solo por Cristo. No hay otra ofrenda. Cristo es la ofrenda perfecta que murió por nosotros. Solo Cristo puede decir que con su muerte hace perfectos a quienes creen en Él. Solo Cristo puede decir que con su muerte hace perfectos a quienes creen en Él. Y aquí podemos compararlo, ¿cierto?, a Cristo con Adán. Por ejemplo, Adán trajo la muerte a la humanidad. Y en su propia muerte estaba el anuncio de que todos sus hijos iban a morir también. Por un hombre entró la muerte, ¿cierto? Nos dice Romanos, Adán. Pero quienes están en Cristo no morirán eternamente, sino que resucitarán en el día final. Porque Cristo es la vida
para los que estaban muertos por el pecado de Adán. Si tú estás en Cristo, tienes vida. Si estás en Adán, por decirlo de alguna manera, estás en la misma muerte. Por Adán, los seres humanos fueron hechos pecadores, pero por Cristo vino la justicia de Dios a quienes creen en Él. Por Adán, fuimos todos hechos pecadores, pero Cristo es el único que te puede declarar justo. El único que nos puede declarar justos de nuestros pecados. Es decir, que los pecadores que ponen su fe en Él son contados como justos delante del Padre, y por la muerte de Cristo sus pecados son perdonados. Tremenda muerte, tremendo sacrificio, la de nuestro Señor Jesucristo. No es solamente para celebrarlo una vez al año como lo hacemos, ¿cierto?, en Semana Santa. Esto es para recordarlo día tras día, cada día. Esa muerte nos trajo vida a nosotros. Por Adán, por ejemplo, comenzó el reino de la muerte y del pecado en los hijos de los hombres, mientras que por Cristo se establece el reino de la vida y de la justicia, llevándonos de vuelta al Padre cuando nosotros no podíamos volver por nosotros mismos. Solo Cristo nos lleva al Padre. Solo Cristo, por su muerte, nos lleva a conocer al Padre. Nosotros estábamos irreconciliados con Dios. Estábamos irreconciliados, no había una reconciliación por nuestra condición de pecado. Pero por la muerte de Cristo nos podemos reconciliar con Dios. Podemos volver a Dios. Podemos acercarnos a Dios. Podemos orar a Dios. Dice segunda a los Corintios en el capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Por tanto, mis hermanos, como el grano de trigo debe caer en tierra y morir para llevar fruto, para llevar cosecha, así Cristo debió venir al mundo a morir en lugar de pecadores. Sin muerte, en esa cruz no hay cosecha, no hay fruto. Sin esa muerte no hay pecados que pueda ser lavado, ni cubiertos por la sangre, sino solamente por la sangre de Cristo. Sin esa muerte, usted y yo no hubiésemos encontrado salvación. Sin esa muerte, hubiésemos todavía estado en una condenación eterna. Solo por Cristo ahora podemos ser justificados, declarados justos, tener vida eterna. Cristo murió como el grano de trigo, pero tuvo como cosecha una multitud incontable de almas redimidas que cantarán en la eternidad, como dice Apocalipsis 5, versículo 9, también el versículo 10 y 12, que doy lectura. Tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste, redimiste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Solamente los redimidos pueden entonar ese canto a su Rey, a Cristo que murió en la cruz. Entonces, ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Entramos a nuestro tercer título, por decirlo así. Tú debes morir. Tú debes morir. ¿Qué debemos hacer nosotros?
morir. Morir. ¿Y cómo lo explica nuestro Señor Jesucristo? O más el Evangelio de Juan, en los versículos leídos, versículos 25 y 26. El que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. En otras palabras, quienes quieran seguir a Jesús deben morir, pero en un sentido distinto, no como el de Cristo. Los que anhelan ser discípulos del Señor deben morir a sí mismos. A sí mismos. Deben aborrecer su vida en este mundo. Deben morir a sí mismos. J.C. Wright comenta lo siguiente: deben enterrar su amor por el mundo, con sus riquezas, honores, placeres y recompensas, con una fe plena en que, actuando de esa manera, segarán una mejor cosecha, tanto aquí como en la eternidad. Quien ame su vida actual de tal forma que no puede negarse a ella por el bien de su alma, encontrará al final que lo ha perdido todo. En contraste, quienes están dispuestos a apartar de sí todo, aún lo más querido en esta vida, pero que se esté interponiendo en el bien de su alma, y crucifican la carne con sus pasiones y deseos, encontrarán al final que no son unos perdedores. En suma, sus pérdidas no serán nada en comparación a lo que han ganado. En otras palabras, mis hermanos, dicho de otra manera, no hay vida sin muerte y no hay corona sin una cruz. No hay vida sin muerte y no hay corona sin una cruz. A menos que estemos dispuestos a morir al pecado y a crucificar todo lo que nosotros más anhelamos, todo lo que nosotros más queremos, a menos que nosotros estemos dispuestos a crucificar nuestra carne, si de obediencia al Señor lo demanda, no podemos esperar ningún beneficio de la muerte de Cristo, porque aquel que murió en la cruz también demanda que tú mueras a ti mismo. Nuevamente, J.C. Wright les dice: la fe y la obediencia son las marcas distintivas de los verdaderos discípulos y siempre serán visibles en los cristianos que creen verdaderamente. Eso es justamente lo que la Escritura nos dice. Por ejemplo, Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 1 y 2, voy a leer la versión NBI. Dice así: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó, ¿qué cosa? La cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Permítanme leer también Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 de la misma versión NBI. Es un texto conocido. Dice así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual,
ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Al ver estos textos, mis hermanos, quiero que usted pueda meditar en lo siguiente. ¿A qué se parece más tu realidad? ¿Eres un sacrificio vivo o te pareces más a una pieza de colección intacta, sin raspaduras, que sigue guardada en su envase y que nadie los puede tocar? Aquí es el llamado, mis hermanos, a tener sumo cuidado. Sumo cuidado, porque nosotros podemos estar admirando la doctrina de la Escritura, podemos estar admirando la obra de Jesús, podemos estar admirando que su palabra nos trae consuelo, que nos guía, pero aún así no haber muerto a nosotros mismos. No es lo mismo, mis hermanos, escuche bien esto, no es lo mismo ser un simpatizante de Cristo que ser un sacrificio vivo en adoración a Él. Porque amar tu propia vida es una rebelión ante la soberanía de Dios. Es la raíz de todo pecado y de toda soberbia. Y es creer de alguna manera en la doctrina de la serpiente. Seréis como dioses. Seréis como dioses. Quien ama su vida es alguien que quiere vivir para agradarse a sí mismo, no reconociendo el señorío de Dios. Y eso, mi hermano, está en nosotros. Eso está por naturaleza en nosotros. Queremos ser reconocidos por la gente, queremos ser reconocidos en el trabajo, queremos ser reconocidos en nuestra familia, queremos ser reconocidos. Muchas veces tenemos el autoestima muy alto y eso es un mal. Porque todo lo que, por decirlo de alguna forma, todo lo que le quite la gloria a Dios es pecado. Al hombre le gusta el aplauso, le gusta ser el centro de atención. Pero aquí la Escritura nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos. Quizás tú eres alguien que quiere vivir su propia vida, a tu propia manera. Debes negarte a ti mismo. Quizás tú eres quien determina para ti lo que es bueno y lo que es malo. Debes negarte a ti mismo. Examina tu corazón. Quizás tienes como meta ser feliz, pero no estás planificando a la luz de la palabra de Dios. ¿No te estás entregando a lo que Dios determina en su palabra? ¿No estás glorificando a Dios en tus planes, en tus motivaciones? Porque solo buscas quizás tu propia felicidad. Y aquí, mis hermanos, debemos estar alerta. Debemos estar alerta. Muchos han reducido la preciosa gracia de Dios a una gracia barata. ¿Por qué? Porque como decimos que la salvación es por gracia, como decimos que la salvación no se pierde, podemos vivir de la manera que queramos. Eso es un error. Ese es un error. Debemos morir a nosotros mismos y vivir para Cristo. Si Cristo no está trabajando en ti y tú no estás colocando a Cristo en el centro, seguramente estás viviendo para tus propios deseos. Pero las palabras de Cristo siguen resonando con potencia. Si alguien quiere seguirme, ¿qué debe hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo. Según también nos dice Lucas 9:23.
debes negarte a ti mismo, tomar la cruz cada día y seguir a Cristo. Esto implica renunciar al egoísmo, a tus propios deseos, para someterte a la voluntad de Dios. Para seguir a Jesús debes renunciar a los deseos engañosos de tu corazón, porque la verdadera vida se encuentra en Jesucristo, en aquel que murió por ti en la cruz. La cruz representa las dificultades y sacrificios que acompañan al discípulo, incluso la disposición a dar la vida por Cristo. Eso no debe ser una carga física o una relación tensa. Morir a sí mismo también implica que tú vas a dar la vida por Cristo. Y hay muchos hombres y mujeres que han dado la vida por Cristo, no lo podemos negar. Jesús es claro y directo con lo que espera de un discípulo. Él no anda con rodeos. Él nos dice, debes morir a ti mismo. Olvida tus causas personales. Enfócate en los planes de Dios y sométete a la palabra de Dios. En un primer aspecto, debe haber una negación del yo que consiste en desistir de mis propios esfuerzos para salvarme, para encontrar salvación en Cristo. En un primer aspecto, dijimos que era por fe, ¿cierto? Pero como en un segundo aspecto, que corresponde a la vida del discípulo, es que el discípulo no vive para él, sino para aquel que murió por él. El discípulo no vive para él, sino para aquel que murió por él, de acuerdo nos dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. En vista de esto, ¿qué debemos hacer? Hemos de negarnos a nuestra naturaleza carnal, a nuestras peticiones, de tal forma que nosotros podamos honrar a aquel que murió por nosotros en la cruz. Dicho de otra forma, tomar la cruz implica enfrentar el dolor, el sacrificio y aún la muerte de manera voluntaria para hacer avanzar la causa del Señor. Porque no se trata de nuestra causa. No se trata de lo que nosotros creemos, pensamos o hacemos. Se trata de Cristo y su Evangelio. El tomar la cruz implica la negación a tus deseos, a tus planes. Los planes de Dios deben ser prioritarios. Mis planes, los planes de Dios. Ya que la voluntad de Dios siempre persigue lo significativo. La voluntad siempre de Dios persigue lo eterno, mientras que las nuestras van siempre ligados a lo ligero y a lo terrenal. No buscan el reino de Dios y su justicia. Hermano, hermana, persona nueva que quizás por primera vez ha venido a este lugar a escuchar la palabra de Dios, ¿puedes tú responderte sinceramente? ¿Has muerto al pecado? ¿Has muerto a ser tú mismo? ¿A vivir para ti? ¿Entregándote ahora a ser transformado por el Señor en obediencia a su palabra? ¿Has renunciado a vivir según tu propio criterio y tus propias normas, sometiéndote a la Escritura? Muchos quizás van a decir, amén, sí, Señor. Amén a tu obra. Amén a tu sacrificio. Pero cuando llega la hora de aplicar esto a nuestra propia vida, ¿qué pasa? Concretamente, inventamos excusas. Levantamos razonamientos para justificar nuestra vida, para justificar nuestras propias conductas. Y no somos capaces de mirar nuestro propio pecado cara a cara. No. Pero ¿qué nos demanda el Señor? Crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos para seguirlo a Él.
Y es más, muchas veces ¿qué hacemos? Asistimos a la iglesia para calmar nuestra conciencia, para empezar una semana más tranquila. Pero ¿qué pasa con nuestro corazón realmente? ¿Están siendo redimidos? ¿Están siendo transformados? Quizás asistimos el día de semana a un grupo de oración, pero no estamos actuando como nos dice la palabra del Señor, muriendo a nosotros mismos. No basta con decir, sé que debo morir, sino que debemos decir, debes morir. Voy a repetir eso una vez más. No basta con decir, sé que debo morir, sino que debes morir. No hay más opción. Debes morir. Debes tomar tu cruz, como Cristo la tomó. Hermanos, creo que todos estamos de acuerdo aquí que estamos en una época, en un tiempo de mucha comodidad. ¿Y eso qué trae? Egoísmo. Trae, ¿cierto?, velar por nosotros mismos, individualismo, ¿cierto? ¿Y cuánto esto ha afectado a la iglesia? ¿Cuánto esta comodidad, este egoísmo, este individualismo ha afectado tu vida? El mensaje del mundo es: cumple tus sueños. ¿Qué es lo que es primordial? Cumplir tus sueños, el amor propio, el ser feliz. Pero eso es contrario al mensaje de Cristo. Es muy contrario al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Con todas las comodidades que nosotros como creyentes tenemos o como ciudadanos comunes, creo o entendemos que debemos ser la generación más floja, egoísta y amadora de sí mismo que ha existido. ¿Cierto? Esa es la realidad que nos presenta el mundo. Pero Cristo nos dice otra cosa: muere a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Somos en realidad sacrificios vivos que arden para la gloria de Dios. ¿Somos sacrificios vivos realmente, mis hermanos? Si hablamos en términos sinceros, cuando se trata de sacrificios o se trata de Cristo, tenemos la excusa a flor de labios muchas veces. Siempre nos justificamos, hay cansancio, hay privaciones, no queremos sufrir el costo del discipulado. Pero cuando se trata de nuestros planes, de las cosas que nos gustan, de nuestras propias diversiones, de nuestros propios planes, no hay lágrima, ni dolor, ni sufrimiento, ni esfuerzo, ni costo, no. Echamos para adelante nomás, como decimos. Porque nos apasiona, porque nos gusta. Debemos morir a nosotros mismos. Y esto, mis hermanos, la Escritura es algo que añade, que es muy enfático aquí, y que dice que toma tu cruz cada día. No es hoy, no es mañana, es cada día. Todos los días. Debemos morir a nosotros mismos todos los días. Todos los días. Esto no es una vez que en tu conversión, cuando viniste a Cristo, el arrepentimiento y fe. No, esto sigue todos los días luchamos con nuestro pecado. Todos los días usted lucha con su egoísmo, con su vanagloria. Cada día nos vemos enfrentados a esta lucha de morir a nosotros mismos y vivir para el Señor, y vivir para este Señor que es soberano. Pero si todo lo que te pide el Señor te parece una carga insoportable, si te parece una tortura, considera que morir a uno mismo es el anhelo más grande que tendrá un creyente.
Morir a uno mismo es el anhelo más grande que tendrá un discípulo del Señor. Quien verdaderamente haya entregado su vida al Señor, quien realmente se haya dispuesto a seguir a Jesús de Nazaret. Ahora sí, continuamos. Entonces decía, quien verdaderamente ha entregado su vida al Señor, quien realmente se haya dispuesto a seguir a Jesús de Nazaret, querrá morir a sí mismo. Querrá morir a sí mismo. Querrá dejar atrás su viejo hombre y ser renovado a la imagen de Jesucristo, porque ese será su estándar. Ese será su estándar, Jesucristo como el ejemplo. Pero no vamos a tener esa actitud, mis hermanos, al estar acariciando o estar cerca de nuestro pecado. Es por eso que el llamado es que debemos correr lejos de quién somos nosotros. Y en Cristo Jesús enfrentar nuestros propios pecados. Podemos ir a los pies de Jesús y confesar quiénes somos realmente. Hermanos, Él es digno. Él es digno. Él nos redimió con su sangre. Nos compró para Dios cuando éramos esclavos de la maldad y estábamos muertos en delitos y pecados. Si el sacrificio de Cristo en tu lugar no es capaz de motivarte a vivir completamente para Él, nada lo hará. Nada te motivará. Ni la música, ni los programas, ni la entretención, ni actividades, ni tus planes, nada te va a motivar a seguir a Jesús. Nada te va a motivar a morir a ti mismo. Si el Evangelio no es suficiente para hacerte entender que debes morir a ti mismo, nada lo hará. Nada lo hará. Pero esto no termina ahí. ¿Qué nos dice el versículo 26 del capítulo 12 del Evangelio de Juan? Si alguno me sirviere, mi Padre, ¿qué va a hacer el Padre? Lo honrará. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Acá hay una promesa. Acá hay una bendición de parte de Dios para tu vida, para los redimidos. Por tanto, mis hermanos, tú que estás entregado a vivir para el Señor, que cada día tomas tu cruz, muriendo a ti mismo para seguirle con fe, con aliento. Ten en cuenta esto: el Señor ha prometido que te va a honrar. El Señor ha prometido que te va a honrar, que te va a bendecir. Sí, el mismo que dio a su Hijo para que muriera por ti, te dará junto con Él todas las cosas. Aunque la palabra del Señor, ¿qué nos dice? Que en Cristo estamos completos. ¿Qué más podemos pedir? Si a Cristo, a través de su Espíritu Santo, habita en nosotros. Si Dios está con nosotros, nada nos podrá hacer en contra. Nada. Porque sus promesas son fieles y verdaderas. Él te honrará. Amados, amada iglesia, no tenemos excusas. No tenemos excusas. Solo basta entregarnos completamente al Señor y Él nos fortalecerá con su poder.
pero debes negarte a ti mismo. Toma tu cruz y síguele cada día. No son tus planes, no son tus deseos, no son tus motivaciones. Es Cristo y su Evangelio. Vamos a orar, mis hermanos. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, agradecemos por tu palabra. Gracias porque tú nos recuerdas que cada día debemos morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte. Somos muy inclinados, Señor, a nosotros mismos, a nuestro egoísmo, a nuestros planes. Y muchas veces, Señor, la comodidad que tú nos das cada día nos enceguecen para morir a nosotros mismos. Pero muchas gracias te doy en esta tarde, porque tu palabra, Señor, nos ilumina, nos enseña, nos exhorta, nos recuerda que debemos morir a nosotros mismos. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque por Cristo podemos ser declarados justos. Te ruego que tú, por medio de tu palabra, traigas salvación a aquellos que, Señor amado, han venido a ti en arrepentimiento y fe. Señor, ayúdanos a renovar nuestra mente, a ser transformados por tu palabra, a tener corazones enseñables por ella, porque no se trata de nosotros, se trata de Cristo, su Evangelio y su gloria. Te ruego que tú nos ayudes a ser reflexivos en tu palabra, a poder enfrentar nuestro pecado cara a cara e ir ante ti en confesión de pecado, en arrepentimiento. Señor, te pido que tú nos ayudes, que por el poder de tu Espíritu Santo nos guíes a tu verdad, y que esto no solamente sea el día domingo, día que apartamos para ti, o el día de mañana donde tu palabra está recién fresca en nuestra mente, sino que el morir a nosotros mismos sea cada día. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes, y te lo imploro en el nombre de Jesús. Amén.